Muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación sobre el plan de evalúo para la Escuela Padre Rufo. Soy el señor Leonardo Torres, estudiante del curso EDUC 6210, Learning Assessment in Online Education. Mi mentora y facilitadora es la doctora Maribel Rivera Nieves. El propósito de esta reunión es presentar un plan de evalúo en la educación a distancia para fortalecer el aprendizaje en la educación en línea y proponer posibles acciones a tomar de acuerdo a los resultados obtenidos del plan de evalúo, particularmente en la Escuela Padre Rufo en Santurce. La Carta Circular 3-2019-2020 indica la forma en que se llevará a cabo el proceso de evaluación en las escuelas públicas a través de la distribución de puntos de acuerdo a los instrumentos de medición, assessment y evaluación. Esta carta ofrece detalles sobre los informes de progreso académico y los requisitos para la promoción de estudiantes en cada nivel escolar, así como alternativas para los casos en que un estudiante no apruebe una o más asignaturas. El Departamento de Educación presenta 3 tipos de evaluación según sus propósitos, a saber, diagnóstico, para identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad del estudiante. Segundo, formativa, para determinar si el estudiante está progresando hacia los objetivos establecidos. Y finalmente, sumativa, para determinar el logro alcanzado por el estudiante. Además, la carta circular imparte instrucciones a los maestros para que entreguen a la comunidad escolar un plan de evaluación que incluya los criterios de evaluación correspondientes a sus cursos. La tabla que se presenta muestra las puntuaciones por periodo académico para el nivel de cuarto a duodécimo. En el caso nuestro, para nuestro plan de evalúo, vamos a utilizar la oportunidad que el departamento le da a los maestros para identificar los instrumentos y exámenes de assessment de acuerdo a cada periodo. Este plan de evalúo aplicará a toda la comunidad escolar en la Escuela Padre Rufo. Según el perfil escolar del Departamento de Educación y el diseño de excelencia escolar, el plantel cuenta con una matrícula de 305 estudiantes aproximadamente, distribuida en 7 grados, tal como ilustra la minilla. Observen que los grados de mayor cantidad de estudiantes consiste del 10º grado y el 7º grado. En el año académico 2015-2016 se comenzó a implantar unas nuevas pruebas según establece los requisitos federales. Estas pruebas ahora se conocen como META. Bien, medición y evaluación para la transformación académica en las escuelas en Puerto Rico. La administración de META en el periodo anterior a la pandemia reflejó un rendimiento bajo en matemáticas, 16.1%. Es decir, la escuela no alcanzó las metas intermedias establecidas por el Departamento de Educación y si observamos al lado derecho, ninguno de los subgrupos obtuvo la puntuación establecida. Así que los maestros de la escuela de matemáticas nos reunimos para establecer un plan de evalúo para atender la situación. Elaboramos 2 objetivos que aplican a todo el departamento de matemáticas de la escuela. Para mayo del 2024, la cantidad de estudiantes que al menos tengan dominio proficiente en los estándares académicos de matemática habrá aumentado en por lo menos un 10%, de acuerdo con las pruebas administradas por el Departamento de Educación. Nuestro interés no es llegar a la meta de cantazo, subir de 16 a 40 y pico es poco realista. Así que vamos a empezar en nuestro primer año de avalúo con obtener al menos un 10%. Si obtenemos más, mejor. Para mayo del 2024, al menos el 80% de los estudiantes de la escuela alcanzará al menos una puntuación promedio anual de 70% en los avalúos comunes de matemática ofrecidos trimestralmente en la escuela. Las matemáticas no es solamente un requisito establecido por cartas circulares por reglamentación estatal o federal. Las matemáticas también tienen un carácter transversal. Si reflexionamos sobre la historia del currículo en general, entonces las matemáticas fueron 2 de las 7 artes liberales, tanto en Grecia como en la época medieval.
Este papel histórico apoya la idea de que las matemáticas han proporcionado una disciplina mental necesaria para otras disciplinas. Dicho sea de paso, es la única disciplina que trasciende tiempo y espacio. Incluso intentos para comunicarse con otras entidades fuera del planeta se envió en lenguaje matemático. De la misma manera, la competencia matemática es un atributo crucial de las personas que viven en una sociedad más eficaz como ciudadanos constructivos, preocupados y reflexivos. Se considera que la competencia matemática incluye habilidades de cálculo, razonamiento cuantitativo, capacidad espacial. Así que para nosotros ser ciudadanos responsables y ante la gran cantidad de datos a que somos expuestos, tenemos que tener una capacidad relativamente decente para podernos desempeñar apropiadamente en sociedad. También las matemáticas se aplican en varios campos y disciplinas, así que los conceptos y procedimientos matemáticos se utilizan para resolver problemas de ciencia, ingeniería y economía. Por ejemplo, la comprensión de los números complejos es un requisito para aprender conceptos de electrónica. La complejidad de estos problemas a menudo requiere conceptos y procedimientos matemáticos relativamente sofisticados en comparación con la competencia matemática que mencionamos anteriormente. Finalmente, las matemáticas son parte de nuestro patrimonio cultural humano y tenemos la responsabilidad de desarrollar ese patrimonio. El plan de avalúo está alineado con las políticas federales, estatales, internacionales, las nuevas tendencias en la educación matemática e igualmente el ajuste que el diseño de excelencia escolar establece en las escuelas públicas en Puerto Rico. El siguiente diagrama muestra cómo se alinean estas políticas. Alineamos las políticas del mundo del trabajo a las políticas que establecemos tanto a nivel estatal, federal. Observemos que nuestro plan de avalúo está completamente alineado al plan de avalúo a nivel federal y a nivel estatal. Para fines de nuestro plan de avalúo, se van a utilizar dos tipos de instrumentos para determinar el progreso de los estudiantes hacia el dominio de los estándares de matemáticas. Va a ser la prueba meta y avalúes comunes y los llamamos PRAEP, Padre Rufo Assessment of Educational Progress. Van a ser diseñados por el equipo de matemática de la escuela junto a asesores de varias universidades con programas graduados en psicometría e investigación pedagógica. Los avalúes comunes se refieren más bien a avalúos realizados por equipos de maestros que enseñan el mismo contenido o nivel de grado. Según Bailey y Jackie, los avalúos comunes y los datos compartidos se pueden usar para determinar si los estudiantes están aprendiendo el plan de estudios determinado por la escuela. Los avalúos formativos comunes son medidas intencionales diseñadas por equipos que se utilizan con el propósito de monitorear el logro de los estudiantes de los objetivos de aprendizaje esenciales a largo plazo en el proceso de instrucción. Además, nos proporcionan una base de datos para proporcionar intervenciones a nivel de equipo. El calendario de secuencia nos va a permitir alinear los mapas curriculares del Departamento de Educación con el calendario escolar macro del Departamento de Educación y al calendario de la escuela. El calendario escolar se ajusta de acuerdo a las necesidades de la escuela. Por ejemplo, vamos a ofrecer planes de avalúo dependiendo de cuán avanzados estemos en términos de la secuencia curricular. Así que esperamos dar avalúos trimestralmente. Un preavalúo en agosto, que consiste del componente diagnóstico, avalúo en octubre, diciembre, febrero y abril. Y finalmente, el avalúo sumativo será en mayo con la prueba meta. Esperamos que con el avalúo 1, 2, 3 y 4 podamos tomar decisiones intermedias para conseguir que los estudiantes tengan dominio en nuestra clase. Los recursos que requerimos son
un calendario, asesores, acceso a internet, reproducción, programado y acceso a la página web de la escuela para la divulgación. El plan de assessment que hemos diseñado para la escuela va a requerir que hagamos un pre-assessment, que podamos definir los resultados de aprendizaje esperados o objetivos que desde nuestro punto de vista van a consistir de la tabla de especificaciones de la prueba meta. Vamos a tener que tomar pautas en términos de definir y aplicar las herramientas. Luego que administremos los instrumentos, vamos a analizar los datos. Maestros de matemática al fin, vamos a utilizar nuestras destrezas de estadística para identificar patrones y tendencias. Vamos a divulgar los resultados tanto a la comunidad escolar, a la facultad, como internamente entre nosotros. Estableceremos recomendaciones para el director y evaluaremos el plan de avalúo y nuevamente comenzaremos el proceso en el próximo año. Para fines del plan de avalúo de nuestra escuela, fue aplicado en el pasado año. En el pre-assessment conseguimos un 0. Cuando se implantó en octubre, 15, 25 en diciembre, en febrero 45, en abril 65 y en prueba meta 70, que obviamente cumplimos con el objetivo. Bien, acordamos los maestros que los assessments van a ser más bien formativos, no van a ir a la nota final del estudiante. Bien, queremos asegurar que los datos sean lo más confiables posibles. Bien, cuando es por nota, el incentivo no puede ser el apropiado. Y además queremos crear una cultura de assessment en la escuela. La divulgación de los resultados es parte importante del avalúo y vamos a divulgar nuestros resultados con un informe final, informes informales, presentaciones, la publicación en el sitio web de nuestra escuela. Ofreceremos talleres, tanto en la escuela como en la región. Estableceremos comunicados de prensa internos en la región. Enviaremos el informe de una manera que los padres lo puedan entender a través de correo electrónico. Estableceremos reuniones de departamento y de facultad. Tendremos una parte de assessment en el boletín de la escuela y haremos un foro abierto en la semana educativa. Cuando completemos el ciclo, nuestra práctica para el cierre será que vamos a determinar si tenemos que hacer ajustes en los enfoques pedagógicos, si tenemos que enmendar el diseño de excelencia escolar, si hay que hacer ajustes curriculares y si debemos hacer un análisis financiero y de recursos humanos. Es importante que el assessment y el avalúo conlleve a tomar decisiones informadas. Esto no es un proceso de cumplimiento. Cumplimiento con las políticas estatales y federales es necesario, pero no es suficiente para lograr una reforma educativa. Si nosotros no conseguimos que los estudiantes adquieran las destrezas de matemática, pues ellos no podrán ser ciudadanos responsables y cívicos y útiles a la sociedad. En nuestra última laminilla hemos incluido las referencias generales, particularmente la que define lo que son los estándares comunes por Bailey y Jackie. La política pública de evaluación del Departamento de Educación, la política del plan consolidado con el gobierno federal, consideramos el diseño de excelencia escolar de la escuela, obviamente a Medina y Verdejo en términos de qué es evaluación y obviamente en términos de cómo justificamos la disciplina con el National Council of Teachers of Mathematics. Eso es todo. Toda recomendación de parte de la audiencia es bienvenida. Muchas gracias.